conocerlo, ¿sí? O al menos esa es la idea. Entonces, bien, entonces el tema de triggers, si ya lo repasaron, esto va a ser mucho más fácil. Si es la primera vez que lo ven, tiene su complicación porque no, si bien parecería como un procedimiento almacenado, tiene la forma, el código que vamos a poner es lo que pondríamos en un procedimiento almacenado. A un procedimiento almacenado nosotros lo ejecutamos poniendo exec, el nombre del procedimiento, y le pasamos los parámetros y se ejecuta, ¿no? El trigger tiene una característica de que se ejecuta solo, no se llama de forma directa, se llama de forma indirecta, ¿sí? Por eso se llama trigger también, ¿no? Trigger, ¿qué significaría en inglés? Sí, bueno, gatillo también sería como un verbo disparar o disparador, ¿no? Tiene que ver por el lado de que algo se dispara. Eh, claro, como disparador, ¿sí? Entonces, el trigger se va a disparar ante un evento, ¿sí? Eh, y es como una especie de automatización que se hace en la base, ¿no? Ante cierto evento se dispara el código o la lógica que nosotros necesitemos, ¿sí? Entonces, arrancando podríamos definir un poco o caracterizar, caracterizar no porque sería dar las características de un trigger, ¿sí? Entonces, un trigger ejecuta código de manera desatendida, eso es lo que les había dicho recién. Automáticamente va a ejecutar código SQL, ¿sí? ¿Se puede llamar a un procedimiento almacenado dentro de un trigger? Sí, no es recomendable, pero se puede. Eh, se puede hacer prácticamente lo que sea, ¿sí? Dentro de un trigger, pero lo que se tienen que acordar es que se ejecuta solo, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que se ejecuta solo? Cuando ocurre una acción sobre una tabla de la base de datos, a la tabla yo le tengo que haber programado el disparador, ¿no? El trigger, se va a ejecutar de forma automática. ¿Cuáles son esas acciones? Las acciones son las que conocemos de SQL. Insert, update y delete, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ante un insert en una tabla, yo quiero que pase algo. Entonces lo programo, lo automatizo y va a quedar ahí a la espera de un insert para que eso se dispare. ¿Bien? Ahora, lo que está dentro del trigger, el código propiamente del trigger, se puede ejecutar luego de la acción que lo dispara, ¿sí? O en lugar de la acción que lo dispara, ¿sí? Esas son dos diferencias importantes. Yo cuando defino un trigger tengo que definir, además de su nombre, eh, cuál es la acción que lo va a disparar y luego qué característica va a tener el trigger. Si va a ser no ejecutar la acción y ejecutar el código de mi trigger, o ejecutar la acción y después ejecutar el código de mi trigger. Son dos cosas que son cosas que hay que definir cuando uno diseña el trigger. En general en la mayoría de los casos puede ser una u otra indistintamente. Lo único es qué lógica hay que ponerla dentro del trigger, dependiendo, porque si hacemos un trigger es porque adentro queremos poner algo que dada cierta condición o dada cierta lógica, haga una cosa u otra. Si yo quiero terminar haciendo la acción tal cual y nada más, no le pongo ningún trigger y listo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera que en lugar de que elimine un usuario, haga una baja lógica, que es un ejemplo que vamos a ver en un ratito, eh, el trigger va a ser sobre la acción de delete en la tabla de usuarios y yo voy a querer que se ejecute en lugar del delete propiamente dicho, ¿sí? No luego de, porque si no, ya habría eliminado el registro. ¿Bien? Esos son, por ahí un caso donde sí hace diferencia cuál uso. Si pongo luego de, en un trigger de ese estilo, ya borré el registro. Entonces todo lo que ponga ahí lo puedo recuperar, obviamente, pero lo ideal sería no borrarlo en primer lugar. Entonces, si quiero hacer algo como ese estilo, una baja física que después se transforme en una baja lógica, lo que hago es ahí un trigger que sea en lugar de la acción. ¿Bien?
Sí, se puede usar para proteger la base de datos de errores o de modificaciones, o básicamente para poner una regla de negocio que uno quiere que se ejecuta siempre, indistintamente de si yo ingreso la acción directamente con la consulta SQL o con un procedimiento almacenado o escribiendo directamente sobre la tabla, siempre se va a ejecutar el trigger. Bien. Y luego, dentro del ámbito del trigger, es decir, cuando se está ejecutando el trigger, va a haber dos tablas temporales que existen solamente ahí dentro. Una se llama inserted y la otra se llama deleted. ¿Sí? Que van a tener la información que está entrando a la tabla o la que se está eliminando o saliendo. ¿Sí? Ahora vamos a ver en qué contexto funciona cada una. ¿Bien? Entonces, esto sería como un resumen, muy resumido de qué se trata este tema, ¿sí? Vamos a ver entonces un poco cómo sería el funcionamiento o un esquema de cómo se ejecutaría un trigger. Yo hago una consulta de acción, de izquierda a derecha, ¿no? Yo hago una consulta de acción, puede ser un insert, un update. Update es de los triggers más difíciles, ¿sí? No creo que lleguemos a ver ejemplos de update hoy. Insert, update o delete sobre una tabla, ¿sí? Pueden ser cualquier tabla. Yo puedo tener una tabla de cada uno si quisiera, de insert, de update y de delete, no hay ningún problema. Entonces, dada una consulta de acción en una tabla que tiene puesto un trigger, podríamos tener dos tipos que habíamos mencionado recién. El instead of, que es el de en lugar de, y el after, que sería luego de. ¿Sí? Son las dos tipologías de trigger. Entonces, si es de tipo instead of, la consulta de acción que se ejecutó inicialmente y que disparó el trigger no se ejecuta. Por eso la taché así de esta manera muy rudimentaria. Eso no se va a ejecutar. Y lo que va a hacer es ejecutar el código del trigger. ¿Bien? Entonces, en el ejemplo que le había dado, si yo hago un trigger en la tabla usuarios para que capture, por así decirlo, el delete y no lo haga, voy a hacer un instead of delete en la tabla de usuarios, y entonces cualquier delete que le haga al usuario no se va a ejecutar, y por dentro se va a ejecutar el código del trigger. Ahora, si yo acá adentro hago un delete de la tabla de usuarios, ¿sí? Adentro del trigger hago un delete de un registro de la tabla de usuarios, ahí sí se elimina, porque si no entraríamos en un ciclo infinito, ¿no? Porque si ese delete que yo hago acá adentro me vuelve a disparar el trigger, no saldría nunca de ahí. Entonces, desde adentro, ¿sí? de un trigger, yo ahí sí puedo hacer, si quisiera, el delete del registro de usuarios y ahí sí se va a eliminar. ¿Sí? Es como que es el lugar donde lo puedo ejecutar. ¿Sí? Entonces ahí la idea es que yo haga una comprobación primero y luego de dar esa comprobación haga la eliminación si la quiero hacer. Ojo que un trigger sí puede disparar un trigger, lo cual lo hace muy potente, pero también muy confuso de cómo funciona. Yo puedo hacer que un trigger, que una acción dispare un trigger y luego que dentro de ese trigger yo ejecuta otra acción que dispara en otra tabla y así se hace una reacción en cadena, ¿sí? Pero en general lo que hay que evitar es que se haga la reacción en cadena sobre la misma tabla. Así que el mismo trigger tiene mecanismo para que si yo hago eso no ocurra, ¿no? Porque si no entro en un ciclo infinito. Y de tipo after, la diferencia es que el código, la consulta de acción que yo ejecuté, ya se ejecutó para el momento de que estamos ejecutando el trigger. O sea, el registro ya está adentro de la tabla. O ya eliminó el registro o ya lo modificó. Y luego se ejecuta el código, ¿sí? Dentro del trigger yo siempre tengo la opción de hacer un rollback, y si hago un rollback va a tirar hacia atrás todo lo que vaya haciendo dentro del trigger, más la acción que disparó el trigger. Y eso es importante también de saber. Quiere decir que si yo hago una consulta de acción de insert, estoy en un trigger del tipo after, quiere decir que puedo asumir que el insert ya se hizo. Sin embargo, si ahí adentro hago un rollback, lo que va a hacer es, todo lo que venía haciendo dentro del trigger se va a tirar hacia atrás, esa es la característica que tiene el rollback, y además
la consulta de acción, es decir, el insert que disparó el trigger, también se tira hacia atrás. ¿Sí? Eso también es importante de tenerlo en cuenta. Bueno, instead of y after creo que los expliqué antes. Si están viendo después este apunte más adelante, acá está la explicación de las características de cada uno. Pero el primero lo que hace es no ejecutar la consulta de acción y solo ejecuta el código definido en el trigger. En cambio, el de tipo after ejecuta la consulta de acción primero y luego el código definido en el trigger. Bien. Silvana pregunta, el rollback lo haces porque estás haciendo una transacción, ¿no? Claro, haces una transacción adentro del trigger y haciendo un rollback va a retrotraer todo lo que está en la transacción más la consulta de acción que disparó el trigger. Todo se vuelve al estado original. Bien. Había mencionado que hay dos tablas, una tabla inserted y una tabla deleted, ¿sí? Entonces, ¿cuándo y cómo funcionan estas tablas? Bien, son tablas temporales, van a tener la estructura de la tabla del trigger en el que estoy trabajando. Por ejemplo, si estoy trabajando en la tabla de usuarios y dentro de un trigger hago un select asterisco from inserted, por ejemplo, porque hubo una consulta de inserción, yo voy a tener todas las columnas que hay en la tabla de usuarios. Si estoy trabajando en la tabla de, no sé, cursos, que es otra que vimos, y yo borro un curso, en deleted voy a tener todos los registros, todos los registros no, todas las columnas de cursos y así, ¿está bien? Además, dentro de un trigger puedo hacer select, insert, update y delete de cualquier tabla de la base de datos. ¿Sí? No estoy limitado a solamente las tablas del trigger. ¿Sí? Pero la tabla insert y delete solo toma la estructura de la tabla con la que estoy trabajando. Ahora cuando veamos un ejemplo va a quedar, me parece más claro. ¿Bien? Pero entonces, cuando yo hago un insert, solamente voy a estar trabajando o solamente voy a tener en ese contexto del trigger la tabla inserted, la tabla temporal inserted. Ahí no va a estar deleted, ¿sí? Cuando hago un delete, voy a tener solamente la tabla deleted, ahí no voy a tener inserted. Y cuando hago un update, voy a tener las dos. En inserted van a estar los datos nuevos, ¿sí? Los datos que van a reemplazar a los datos anteriores. Y en deleted voy a tener los datos viejos que están por ser reemplazados. Entonces, ese es como el último momento, la última oportunidad de hacer alguna comparación, de hacer algún guardado en una tabla auxiliar o de auditoría o de log, lo que sea, porque luego de ese trigger se confirman los datos y se modificaron, ¿sí? Entonces, de vuelta, por las dudas. Yo hago un insert, ¿bien? Eso dispara un trigger y en la tabla inserted voy a tener todo el registro que se está por insertar o que ya se insertó, dependiendo del trigger que estemos trabajando, ¿no? Si es de instead of, el que se estaba por insertar y no se insertó, y si es de tipo after, el trigger, es el registro que acabo de insertar, ¿bien? Con el tema de delete pasa algo parecido. Cuando yo quiera borrar un registro de forma física, ¿no? Como funciona el delete, si el tipo de trigger es de instead of, en deleted voy a tener los datos que se intentaron eliminar y no se eliminaron, ¿sí? Los que se capturaron y sin hacer la eliminación. Y si es del tipo after, en deleted voy a tener los datos que acabo de eliminar por última vez antes de que sean eliminados completamente. ¿Bien? Y en update tenemos ambos escenarios, ¿no? Los dos casos, inserted y delete. Bien, este sería un ejemplo, una sintaxis básica para poder crear un trigger. Bien, lo que necesito es, bueno, ahí me quedó procedimiento almacenado, se ve, pero claramente es trigger, ¿sí? Ese me quedó de lo que copié y pegué de la diapositiva de la clase pasada, pero ustedes focalícense en esto, ¿sí? Yo voy a usar create trigger, un nombre le voy a poner, es importante el nombre porque con eso después lo voy a reconocer para poder borrarlo o actualizarlo.
on y el nombre de la tabla donde quiero que el trigger esté presente, ¿sí? Que se dispare sobre esa tabla. Entonces, habíamos dicho que podía ser de tipo instead of o de tipo after. Tengo que elegir uno de los dos. Entonces, por ejemplo, after. Y después una consulta de acción que lo va a disparar. Por ejemplo, insert. Entonces, si es de tipo after insert, el trigger se va a disparar cuando alguien haga una inserción en esa tabla. Y luego de registrar la inserción, va a ejecutar, porque es de tipo after, el código del trigger. ¿Bien? Por ejemplo, un trigger, ¿sí? Este es un ejemplo medio abstracto porque no tenemos esta tabla tal cual, pero un trigger de tipo instead of que se va a disparar cuando alguien borra un registro en la tabla de usuarios, ¿no? Entonces creamos un trigger, le ponemos un nombre tratando de que sea descriptivo, on y qué tabla, en este caso la tabla de usuarios. Y luego, instead of delete, quiere decir que en lugar de un delete en usuarios, va a ejecutar lo que esté acá adentro. Y lo que está acá adentro es declarar una variable que para poder guardar el usuario que intentamos eliminar. Luego, a esa variable le asignamos el ID del usuario que intentamos eliminar y fíjense que los datos los traemos de deleted, lo que estaba mencionando recién. En deleted tendría la información que quise eliminar y el trigger capturó. ¿Bien? Y después lo que haría, en lugar de hacer un delete, hago un update de usuarios, seteo el estado en false, solo para ese usuario, ¿sí? Acuérdense del where en un update o en un delete, porque si no, no la cuenta. ¿Está bien? Y una aclaración con respecto a, ya lo dije, pero acá se va a ver mucho mejor. Si yo acá pongo un delete de la tabla de usuarios, ahí sí voy a borrar el registro. ¿Está bien? El delete que haría fuera del trigger se captura, se ejecuta esto, y si acá adentro hago el delete, ahí sí va a ser la baja física. Como no tiene un delete y tiene un update, sería una baja lógica, ¿bien? Pero tengan en cuenta eso que les mencioné recién. Si yo adentro del trigger pongo, solamente funciona en los casos de instead of, ¿no? En los otros no, porque ya ejecutó la acción, ¿sí? Pero en el instead of que captura la acción, si yo ahí escribo la consulta que capturé, insert, update, delete, lo que sea, ahí sí se ejecuta, ¿sí? Y no vuelve a ejecutar el trigger, porque si no sería un ciclo infinito, ¿bien? Sobre una vista, creería que no tiene sentido, pero el SQL te deja hacer muchas cosas, pero no, porque técnicamente una vista vos no le cargás datos, ¿sí? Si bien se puede, en algunas vistas se puede hacer insert, no es un escenario común, ¿sí? Generalmente sobre las tablas físicas. Lucas, ¿para qué era el declare? El declare permite declarar una variable y arroba es el prefijo, lo que tiene que tener toda variable en SQL, ¿sí? Bien. Y veamos uno de tipo after, ¿sí? En este caso after insert. Entonces, imaginamos que tenemos una tabla de suscripciones y un sistema como de mensajes o mensajerías. Entonces, si el usuario se inscribe una suscripción, es decir, hace un insert en la tabla de suscripciones, además de registrar la suscripción, vamos a querer registrar un mensaje, ¿sí? Algo sencillo, básico, pero como para que se den una idea. Entonces, el insert en la tabla de suscripciones ya se hizo. O sea, cuando estoy ejecutando el trigger por ser after, el insert ya está hecho. Entonces lo que hago acá es declarar un usuario, esta vez tomo el ID de usuario from inserted, ¿sí? Porque estamos trabajando con una inserción, traigo el ID de usuario, y luego, por ejemplo, en una tabla ficticia mensajes, guardo para ese usuario un mensaje con un que diga nueva suscripción y la fecha actual, ¿sí? Estas tablas de vuelta no las tenemos, no tenemos forma de probar este mismo código, pero para que se den una idea, ¿sí? Entonces, ahí tenemos como dos casos, ¿sí? Hoy tengo pensado unos triggers para ver con la base de datos de la universidad, ¿sí? Y los cursos. Y después ahí ustedes me dicen si se les ocurre alguno y lo quieren llevar a la práctica,
o si alguno de los que hago yo se podría resolver de otra manera, ¿sí? Se pueden usar, se usan o pueden usar consultas de acción también, como crear una tabla o algo así medio loco. Pues sí, consultas de creación de tablas, sí, hay triggers de base de datos que lo que te permiten es, porque estos son triggers de DML, de Data Manipulation Language, pero también hay de DDL. Y sí, podés hacer un trigger que no permita que modifiques una tabla o que al modificar una tabla haga alguna otra cosa. Sí, exactamente. No los vamos a ver, escapan la materia de laboratorio 3, pero hay triggers de ese estilo, de base de datos. Y triggers de datos, ¿sí? Ante acciones insert, update y delete. Después los otros son ante acciones create, alter y drop de tablas. Bien. Bueno, esto me quedó, esto después lo voy a corregir porque me quedó lo de procedimientos almacenados ahí. Porque lo terminé hace un ratito. Bueno, entonces, ese sería la idea de triggers, ¿sí? Y estos serían los ejemplos que podemos hacer hoy, si quieren. Les voy a compartir porque no están viendo. Voy a compartir toda la pantalla de una vez, así es más fácil. Bien, creo que ahora sí lo están viendo. Entonces, la idea es con triggers hacer estos dos, de cero, ¿sí? Y probar el funcionamiento, ¿sí? Que es lo más interesante de esto. Entonces, el primero va a ser que cuando borremos una inscripción, vamos a hacer la siguiente comprobación. Si pasaron 5 días o menos, borramos la inscripción y los pagos y las certificaciones, ¿sí? Es como que el usuario se arrepintió y tiene 5 días para deshacer una inscripción que haya hecho. Si pasaron más de 5 días, listo, mostramos un mensaje de error que diga no se puede borrar la inscripción y listo. ¿Bien? Ese sería como el primer trigger. Solo la base de datos o la tabla de inscripciones tiene que detectar que se va a borrar obviamente una inscripción y que con ese periodo de gracia de 5 días, desde la fecha de inscripción, debe admitir la eliminación y no solo eliminar la inscripción, sino también eliminar los pagos y las certificaciones. Pero si pasaron más de 5 días, ya esa inscripción no se puede borrar. Esa sería la primera. Y el segundo, bien, al insertar una nueva inscripción, vamos a chequear que la persona no deba plata. ¿Sí? Que no se haya atrasado con los pagos. Y para hacer esa simulación, lo que vamos a usar es todos los costos de las inscripciones a los cursos que se anotó y compararlo con todos los pagos que haya realizado. Entonces, si los pagos son iguales o mayores a lo que tenía que pagar, lo dejamos inscribir. Si no, mostramos un mensaje que diga regularizar la situación de pagos, por ejemplo. Serían los dos ejemplos, ¿sí? Entonces, ¿alguna duda con la lógica o qué es lo que tenemos que resolver en ambos triggers? Fíjense que vamos a estar trabajando con muy pocas tablas para que no sea difícil. Si vamos hacia atrás en el tiempo, cuando teníamos el DER, a ver si puedo poner zoom porque se ve muy chiquito. Command más. Bien, estaríamos trabajando básicamente con inscripciones, pagos y certificaciones. Estas tres
va a ser suficiente y tal vez vamos a usar algo de curso, ya vamos a ver. Así que serían muy pocas tablas las que tendremos que trabajar, pero sí pensar bien la lógica, ¿sí? Porque esto se va a ejecutar automáticamente cada vez que haya cambios en inscripciones, ¿bien? Cristian, la idea en realidad no es que sea abstracto, todo lo contrario, tendría que ser muy concreto de esta tabla, ¿sí? Así que si te parece, si por ahí abstracto no es la palabra, por ahí la palabra era confuso, que no te quedó claro qué es lo que tenemos que hacer en cada caso, y si es así, lo volvemos a ver, pero no debería ser abstracto, ¿sí? No, tiene que ser con las tablas, ¿sí? Tiene que ser con las tablas reales. Cuando borremos una inscripción tiene que pasar algo, cuando insertemos una inscripción tiene que pasar otra cosa, ¿sí? Andrés también estuvo comentando, bueno, estuvo spoileando, exacto. Probablemente encaremos con instead of, ¿sí? Con insert y con delete. Claro, de vuelta si no, por las dudas, esto se tiene que ejecutar automáticamente cada vez que alguien, o sea yo, porque acá estoy yo solo, cada vez que yo borre una inscripción, tiene que hacer esto de forma automática, ¿sí? Y cada vez que yo inserte una inscripción nueva, esto lo tiene que hacer de forma automática, ¿bien? Ok, bueno, entonces vamos de a poco con la 1 y venimos acá, conecto al server. Bien, conecto, pide la clave. Bueno, ahí está. Un poquito de suspenso, pero conecto. Entonces, vamos a la base de datos, la que veníamos trabajando. Bien, por la duda pongo el use, pero me parece que ya no haría falta, pero lo pongo y lo ejecuto. Bueno, ahí andamos, ahí estamos. Tenemos los mensajes a un costado, vamos a trabajar con esta vista. Los mensajes acá a la derecha, el código vamos a escribir acá en el centro, y acá nos interesa la history para ver si lo que ejecutó fue correcto o no. ¿Bien? ¿Se ve bien? ¿Se entiende más o menos? Entonces, esto lo saco, pongo un comentario y acá pongo la primera consigna. Bien. Oh, bueno, no me dejó ningún espacio, qué raro. Al borrar. Estas son las cosas imprevistas. Vamos a hacer así. Pegar como texto. Está bien, bueno. Lo pego así y si no, volvemos al PDF, ¿sí? Pues si no, ya está por hacer espacio entre cada palabra y perdemos mucho tiempo. Entonces, vamos a crear un trigger. ¿En qué tabla? ¿Sobre qué acción? ¿Y qué tipo de trigger usarían? Ahí ya Andrés estuvo haciendo algunos... No, al contrario, participá, está bueno. Delete, dice Matías, perfecto. Delete, ¿qué tabla sería? Tabla de inscripciones, bien. Y instead of, porque no queremos borrar la inscripción
desde el vamos, ¿sí? Queremos hacer una comprobación primero. Entonces, create trigger, le ponemos un nombre, por ejemplo, borrar inscripción, on inscripciones, instead of delete. Después la estructura es as, begin y end. Y acá adentro el código del trigger, ¿sí? Entonces, creamos un trigger, se llama de esta manera. Esto nos va a servir por si después lo queremos borrar al trigger, ¿sí? Necesitamos saber el nombre. Luego ponemos on y la tabla con la cual vamos a trabajar. O básicamente la tabla donde se va a quedar el trigger esperando la acción. Luego el tipo de trigger y la acción. Y acá dentro el código. Entonces acá lo que habría que hacer es, ¿qué cosa? En esta no hay que incluir, acá siempre va una sola tabla, ¿sí? Es importante, acá no van varias. Y acá dentro pueden ir todas las tablas que necesitemos para la lógica de nuestro programa, de nuestro script, pero en este caso solamente trabajaríamos con inscripciones, me parece. Y si se da cierta condición, ahí sí incorporamos pagos y certificaciones, ¿bien? Bueno, podríamos poner un begin try y un end try, si lo requiere el código. En este caso me parece que no va a hacer falta, ¿sí? Para poner un try catch, creo que no era. Les pongo la lógica, cómo sería un try y un catch. Un begin try. End try. Begin catch. Y end catch. Sí, ya conocen ustedes un poco esta estructura. Si acá ocurre un error o hago un raise error, lo va a capturar el catch y acá realizo lo que quiera, ¿sí? En este caso yo quiero que si hay un error, que lo vamos a generar nosotros al error, no se capture, sino que se genere, cosa de que levante una excepción o básicamente corte el script ahí mismo, ¿bien? Entonces, tendríamos que saber de la inscripción que quiero borrar, qué cosas nos interesa en particular. Yo si quiero puedo guardar todo el registro completo en diferentes variables, cada dato, pero en realidad, ¿qué necesitamos? Necesitamos la fecha de la inscripción y necesitamos el ID de inscripción, ¿sí? Entonces, esto va a ser big int. Y ahora hacemos un select, ¿sí? Un select que asigne. Para hacer un select que asigne, hacemos select, elegimos la variable y el campo, ¿bien? Fecha sería el campo. O sea que a fecha le asignamos la fecha de la inscripción. A ID le asignamos el ID. From deleted. ¿Sí? Me guardo la fecha y el ID del registro que quiero eliminar. Claro, from deleted, sí, sí, sí. Bien, sí, exactamente. Luego, ¿qué tendría que hacer? Sí, preguntar cuántos días pasaron con respecto a hoy, ¿sí? Creo que tengo la fecha del sistema bien cargada. Entonces puedo poner un dateDiff y el dateDiff recibe 3 parámetros, ¿sí? El primero es justo ahí dice, recibe 3 parámetros, no me pone cuáles, pero me dice que, sí, ahí está. Intervalo, fecha de inicio, fecha de fin. Entonces, el intervalo va a ser día. La fecha de inicio, tenemos que asumir obviamente que la fecha de inscripción es antes que la fecha actual, así que obviamente va a ir la fecha de inscripción, y getDate, que es la fecha actual. Si esto
es mayor o igual a 5, ¿qué significa? ¿Sí? Fíjense que es una decisión simple, ¿no? Si esto es mayor o igual a 5, ¿qué significa? Perdón, menor o igual a 5. Estamos. Si es menor o igual a 5, ¿qué significa? Se puede borrar, ¿sí? Ahora, ¿qué cosas habíamos dicho que había que borrar? La inscripción, pagos y certificación. Y acá va a haber que borrarlos en un orden apropiado, ¿sí? No puedo empezar borrando la inscripción, porque de la inscripción depende el pago y la certificación. Así que voy a ir en el orden correcto, ¿sí? Puedo empezar por pagos, borro de pagos, where ID inscripción sea igual al ID que me guarda en la variable. Ahora borro de certificaciones, where ID inscripción igual al ID que tengo en la variable. Y por último, eso sí, claro, es físico, todo físico acá, ya, no hay baja lógica. Y fíjense, ahora sí voy a hacer un delete de inscripciones, que lo tengo que hacer porque el original no se hizo, ¿sí? Es importante acordarse de eso. Entonces lo tengo que poner acá porque si no la inscripción quedaría, y yo la quiero borrar. Entonces acá borro de inscripciones, where ID igual al ID. ¿Bien? Entonces, borro todo lo relacionado con la inscripción, pago, certificación e inscripción de la que quise borrar originalmente. Y si no, podemos acá aprovechar para mostrar un mensaje de error. ¿Sí? No haría falta, pero con un mensaje de error que podría decir no se puede borrar la inscripción debido a que pasaron más de 5 días. Acá voy a poner una severidad, 16, para que sea considerada una excepción, por ejemplo, y recibe un parámetro más que es un estado, básicamente es un número entre el 1 y el 256, que después desde una aplicación yo puedo tomar ese valor para algún fin extra, ¿sí? Más allá de mostrar el mensaje de error. Esto por ahí me sirve para preguntarme alguna cosa desde la aplicación. Acá en el SQL no lo vamos a utilizar, ¿sí? El ID de la línea 15 sería el de inscripción. A ver, de la línea 15. Sí, borro de pagos. Fíjense, la tabla de pagos, si la tengo por acá. Perdón, el del completo. En pagos teníamos un código que identificaba el pago y un código de inscripción. Una inscripción podía tener muchos pagos, entonces hay que borrarlos a todos. Por eso es que no pongo ID, sino ID inscripción. En inscripciones es ID y en certificaciones, como es de 1 a 1, es ID inscripción. Creo que ese está bien. ID inscripción, sí. Bueno, ahí estaría. Lo que nos falta es ejecutar esto para que creemos el trigger. El trigger lo creo correctamente. Bien. Y ahora hacer una prueba. Bien. Entonces, para hacer una prueba vamos a hacer lo siguiente. Primero voy a hacer un select asterisco from inscripciones. Y bueno, tratemos de borrar la inscripción 60. La inscripción 60 se hizo en el 2018, así que pasaron 5 días seguro. Y no la tendríamos que poder borrar. ¿Sí? Entonces, sería un delete from inscripciones where ID igual a 60.
ejecuto esto y fíjense, el mensaje de error no se puede borrar la inscripción debido a que pasaron más de 5 días, ¿no? Es el mismo mensaje de error que pusimos en el raise error. O sea que la lógica la tomó bien, por el lado al menos del false, ¿sí? Veamos por el lado del true si funciona. Entonces, para eso vamos a tener que... ¿cómo, Jerónimo? Perdón, tenía el log num activado. No, te quería preguntar si en el raise error, si le pones 1 en vez de ese 16, ¿qué pasa? Te lo va a mostrar, quiero ver cómo lo muestra tendría que hacer un alter acá. No sé cómo lo muestra el Visual Studio Code, veamos, pero no es una excepción, por ejemplo, si esto lo captura una aplicación que haces vos, ¿no? Ejecuto el cambio, a ver si me lo tomo. Ahí lo cambié. Bueno, fíjate, ya acá lo único que notamos es que lo muestra con otro color, sí, nada más. El código sigue siendo lo mismo, ¿no? No hace ninguno de los delete, pero eso no depende del raise error, sino el if que pusimos. Pero ya el que aparezca con ese color distinto, ya te da una idea de que eso no es una severidad tan grande como la que habíamos puesto recién, y en realidad no va a ser considerado una excepción. Entonces, si vos esto lo haces desde una aplicación, no te va a salir por el lado del try catch. Va a seguir su curso normal la aplicación. Y vos por ahí querés que este raise error te salte en el catch de tu aplicación. Ah, va a salir como si fuera una advertencia, ponele una cosa así. Sí, no va a pasar nada. O Claro. sea, probablemente en el log de la base de datos lo puedas ver como una advertencia, pero después vos a ver si en el Docker, no me acuerdo si Docker en los logs, no. Pensé que en los logs iba a mostrar eso, pero no. Es un log distinto. Bueno, ahí ve mi clave. Acá no está esa información. Pero si vos querés que tu aplicación que se conecta a la base ante un raise error finalice el script que esté ejecutando y salga hacia el lado del catch, tenés que poner 16 o más acá. ¿Sí? Bien, ahí gracias, Silvana. Son grados de severidad y del 16 en adelante lo va a considerar una excepción, una severidad importante como para que sea una excepción. Bueno, para poder probar la otra parte del trigger, habría que cargar una inscripción y pagos a esa inscripción, ¿sí? Certificación también podríamos, pero ya con una inscripción y su pago sería suficiente. Entonces voy a comentar esto acá. Y mejor de este lado voy a ver la estructura para hacer el insert, ¿sí? De inscripciones tenemos como columnas y en el orden en que fueron creadas, ID usuario, ID curso, fecha, costo. Bueno, ID no nos va a interesar porque es autonumérico, ¿sí? Entonces, arrancamos con ID usuario primero. Vamos a hacerlo para el usuario 1. Curso, vamos a hacer el curso 1 también. La fecha, vamos a poner la fecha de hoy. Y el costo vamos a ponerle 5555 para acordarnos. Entonces, esto nos va a guardar una inscripción. Y uno más para guardar un pago, ¿sí? Y pagos deben dar por esa misma lógica, debe tener un ID. Ah, qué tonto, acá tengo el DER. ID, que es autonumérico, necesito el ID de inscripción, que no lo sé, de antemano creería que es uno más del anterior, pero eso nunca estamos seguros.
Entonces, va a haber que primero agregar la inscripción, ver qué ID le asigna y después agregar el pago, fecha e importe. Bueno, vamos a asumir entonces que es 61, pero después lo corregimos. Fecha e importe, vamos a ponerle el mismo. ¿Bien? Funciona con la inscripción, pero te borra el pago también. Porque si la persona se arrepiente y no quiere hacer el curso, le devolvés el pago. Por eso estamos borrando el pago, ¿sí? En realidad es para probar, puede ser la lógica que quieran, podemos borrar el curso si queremos acá, además de la inscripción, pero no estaría bien. Lucas dice que se quede la mitad. Bueno, después podemos hacer una modificación a este script para que borre y le devuelva solamente la mitad, haga un update en lugar de un delete. Entonces, guardemos la inscripción, ahí está registrada, y ahora un select, pero con un order by descendente para ver cuál fue la asignada, es la 61, está bueno. Pero recuerden, el ID no es una garantía de que vayan de uno en uno, ¿eh? Eso es importantísimo. Si hay algún error, lo que sea, el ID crece igual, así que va a haber huecos y está bien que haya huecos. Si ustedes quieren que algo vaya siempre de uno en uno, se tienen que hacer su propio autonumérico que no falle nunca, ¿sí? Pero si no, yo hago un insert, hay un error, el ID creció igual. Así que no hay ninguna garantía de que los ID vayan de uno en uno siempre, ¿sí? Sí, eso es importante en las bases de datos relacionales con claves autonuméricas. Va a haber huecos y no se reutiliza. Cargo el pago. Así que ahora también tendría que haber un pago para esa inscripción, que era la 61. ¿Sí? Así que hay un pago y una inscripción. Podemos ponerle dos pagos si queremos. Uno de 5.555 y otro de 10.000 pesos. La persona se reequivocó, nos pagó de más y nosotros lo aceptamos. Entonces, ahora tenemos para esa inscripción 2. ¿Sí? Cuando borremos esta inscripción, que es la 61, me tiene que borrar la inscripción y los dos pagos. ¿Bien? No. El problema de esos huecos, ¿sí? Que uno en principio piensa que está mal, pero está bien que se hagan esos huecos, es que nosotros hasta el momento siempre probamos la base de datos con un único usuario por vez. Entonces así es muy fácil por ahí pensar, y bueno, volvemos el ID hacia atrás y acá no pasó nada. Pero si una base de datos, como sucede en la realidad, está siendo accedida constantemente por muchos usuarios a la vez, yo estoy en el proceso A, ¿sí? Y estoy insertando en inscripciones y en pagos y en todo lo demás. Y a la vez entra el proceso B, que es otra persona. Si mi script falla, el del otro no tiene que usar el que me iba a asignar a mí. Tiene que usar uno más, porque si no queda todo inconsistente, ¿sí? Entonces, hay dos maneras de eso. O me asigna un ID para mí cuando arranco la transacción y a otra persona el siguiente y así. Y si yo fallo, y si el mío falla, se perdió ese ID. O hasta que mi proceso no termine, el otro no puede empezar, porque no hay garantía de que el mío, el A, termine correctamente para que el B tenga, en lugar del, como vimos acá, el 61, el 62. ¿Sí? Entonces, ante esa situación, está bien que un ID se pierda y quede un hueco, porque te garantiza que los datos van a ser consistentes cuando haya concurrencia, ¿sí? Bueno, volvemos a esto. Tenemos los dos registros ahí, el de inscripciones y dos de pagos, y ahora si queremos borrar este, como no pasaron 5 días, igual si sigo hablando van a pasar los 5 días, tendría que poder borrar todo, ¿sí? Bueno, fíjense ahí, parece que sí. Dos de pagos, probablemente este es el de inscripciones, perdón, el de certificaciones, que es 0, el de inscripciones, que es 1,
y este otro 1 es el que capturó el trigger, ¿sí? Entonces, si veo las inscripciones, no tiene que estar más la 61, y eso es correcto. Y si veo los pagos, no están más los de la inscripción 61, ¿sí? Que eran el 61 y el 62. Así que el trigger, el script funciona correctamente, borra si pasaron 5 días o menos, y si pasaron más de 5 días ya no te deja borrar la inscripción. ¿Bien? Entonces, esto lo dejo así tal cual, después lo voy a guardar para subirlo, con sus casos de pruebas. Y si les quedó claro eso, podemos pasar a hacer el otro trigger, que era el de la inserción, ¿sí? Este tiene un poquito más de lógica, apenas. Sí, después lo voy a subir a GitHub, ¿sí? Ya tienen la base, van a tener el trigger y les va a quedar como los códigos para hacer las pruebas de evidencia, ¿no? Para ver que funciona. Entonces, ahora pasamos a hacer el 2, ¿sí? Y después yo les recomiendo, ahí Silvana había dicho como que le costaba, me pareció leer, ¿no? Como que le costaba hacer uso de procedimientos almacenados, de vistas, de triggers. Sobre esta base de datos no hay tanto para hacer, ¿sí? No es un sistema de gestión o de compra y venta como para poder tener muchos de estos tipos de transacciones, pero se le pueden hacer, fíjense, yo acá inventé 2 y se pueden inventar, no sé, promociones, se le pueden agregar la columna estado a algunas tablas y hacer bajas lógicas en lugar de bajas físicas, ¿sí? Pero donde creo que más van a aprender y van a terminar de entender todo a la perfección es cuando hagan su propio sistema, ¿sí? Cuando piensen su propia base, piensen sus propias tablas y le metan procedimientos almacenados, triggers si quieren, no es obligatorio, pero si quieren le pueden meter este tema, vistas, ¿bien? Entonces, a esta que venimos trabajando se le puede todavía dar más uso, ya dio bastante para trabajar, porque trabajamos todo un cuatrimestre, pero todavía se le puede hacer más cosas, pero me parece que si van a poner tiempo y energía, que sea en su base de su sistema a presentar, ¿sí? Y por ahí lo que pueden hacer es mostrarle a algún compañero que no sea parte del grupo, que vea la base y les sugiera triggers, procedimientos almacenados, ¿no? Te ve la base y en un ratito te piensa, porque cuando es para que lo haga otro, enseguida salen un montón de cosas para hacer. Así la tiene que hacer uno, ahí es como uno más cauto. Entonces, eso estaría bueno, que lo vea otro compañero y que proponga algún trigger o procedimiento almacenado. Yo, ¿sí? Yo no tengo ningún problema. Sí, creo que va a tener que tener una subconsulta. Exactamente, Andrés. Está muy afilado, Andrés, hoy. Va a tener que tener una subconsulta. Sí. Bien, básicamente es esto lo que hay que resolver, que acá, bueno, este lo pegó bien, muy raro, hace lo que quiere. Al insertar una inscripción, verificar que el usuario inscripto no se encuentre en morosidad. Eso va a ser la suma de los cursos, la suma de los costos, ¿no? De los cursos no debe ser mayor a la suma de los pagos que hizo. Y si está en morosidad, no permitir la inscripción. Vamos a hacer el use. Y bien, ¿cómo sería este trigger? A ver. Andrés pide un punto más. Sí, como quieras. Te agrego un punto si querés. ¿Un punto para resolver o un punto como en la calificación? ¿A qué te referías? Ah, pues si no, yo te agrego un punto extra, no hay ningún problema. Bien. Trigger de este, ¿cómo sería? Tabla. Recuerden, para pensar un trigger es, bueno, el nombre, pero eso es bastante más sencillo. Tabla, tipo de trigger y acción que lo va a disparar, ¿sí? En este podríamos usar cualquiera de los dos.
puede ser de tipo instead of o puede ser de tipo after. Yo lo voy a hacer de tipo instead of, pero después, cuando lo terminamos de escribir, lo cambio a after y ustedes me van a decir qué diferencia hay, ¿sí? Así que va a ser create trigger, esto va a ser igual, tr nueva inscripción, y acá se cae de Maduro que va a ser la tabla de inscripciones nuevamente, y había dicho que iba a ser instead of, y la acción va a ser insert. Entonces, acá sería bueno pensar y poner comentarios de todo lo que hay que hacer para no perdernos. ¿Qué tenemos que hacer para resolver esto? Capturar el ID usuario. Bueno, obtener usuario inscripto, podríamos decir. El usuario que se intenta escribir, porque es el usuario el que puede estar en morosidad o no, ¿sí? Entonces, es importante saber con qué usuario estamos trabajando. Bien. Después, Jerónimo dice la morosidad. Bueno, eso, ¿cómo lo descomponemos? ¿Cómo podemos saber si una persona debe o no? En este ejemplo, en esta base. Sumar los pagos. ¿Qué más? Claro, sumar los pagos de ese usuario. Es importante, lo vamos a hacer obviamente, pero es importante no saltearnos ese paso porque si no, sumaríamos los pagos de todos. Sumar costos de cursos de ese usuario, ¿sí? De inscripciones en realidad. Inscripciones, perdón. Porque el curso podría tener un precio, pero la inscripción es lo que tenemos que sumar, exacto. Bien, entonces, en algún momento vamos a llegar a un if pagos, si los pagos son mayores o iguales que los costos, por así decirlo, que la deuda, ¿sí? Que lo que tiene que haber pagado, ¿qué habría que hacer acá? Hacer insert de inscripción, ¿sí? Bien. Bueno, más o menos sería esto. Y si no, hacemos un raise error. Raise error que diga, por ejemplo, no se puede realizar la inscripción, regularice situación de pago, por ejemplo. Severidad 16 y un número de estado. Bien, eso sería como toda la lógica, ¿sí? Lo único que hay que hacer es paso a paso cada una de las cosas. Vamos a declarar entonces la variable ID usuario pagos como money y deuda como money. Había una manera de hacerlo en la misma, pero no me acuerdo ahora cómo era. Creo que era así. No me acuerdo. Sí, separado con comas. Sí, bueno, ahí parece que lo tomó. Y a ver si me deja agregar al final y de usuario. Sí, así es. Bien. Entonces, podemos tenerlos con declare separados o pueden ir todos en uno mismo, pero hay que ponerlo de esta manera. Bien. Obtener el usuario inscripto. Bueno, ese es bastante sencillo porque ya hicimos algo parecido antes. Vamos a traer a ID usuario, le asignamos el ID usuario from insert, ¿sí?
Recordemos que inserted va a tener la forma, por así decirlo, la estructura de inscripciones. Y en inscripciones, que es esta tabla, tenemos una columna ID de usuario. Bueno, ese es el valor que nos estamos tomando, ¿sí? Después, creo que también necesitaríamos el curso, ya vamos a ver por qué. Vamos a declarar una variable que se llame curso. Begin, y además del usuario nos vamos a tomar el curso al que la persona se está inscribiendo. Las dos cosas. Bien. Sumar los pagos realizados por ese usuario, sumar los costos de inscripciones de ese curso. Bueno. Sumar los costos sería hacer un select a la variable deuda, asignarle la suma de, nuevamente, vamos acá al der, de esta columna, de todas las inscripciones que haya hecho ese usuario, ¿sí? A lo largo del sistema, sumamos los costos. O sea que acá pongo costo from inscripciones, where id de usuario sea el usuario. ¿Sí? Acá entonces tenemos la deuda. ¿Qué pasa si la persona nunca hizo ningún curso? Da null. Y si lo queremos que no dé null, para no andar comparando en un if con null, ¿qué podríamos hacer? Is null. Podemos transformar esto, si da null, en 0, y esto sería lo más correcto. Entonces, si nunca cursó nada previamente y por lo tanto no tiene ninguna inscripción, el sum de costo nos da null, ese null lo transformamos en 0, en deuda nos queda 0. Y los pagos no es tan fácil, porque en los pagos tenemos que venir acá, podemos ver que en pagos tenemos importe, que es lo que vamos a sumar, pero en pagos no tenemos el ID de usuario. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sabemos que lo pagó ese usuario? A ver, lo voy a preguntar de vuelta porque no sé si fui claro. En pagos tenemos el importe, pero no tenemos quién fue que lo pagó. Entonces, ¿cómo sabemos o cómo obtenemos quién fue que lo pagó? Por la inscripción, claro. Tengo que venir con la inscripción a inscripciones y luego acá sí tengo el usuario, ¿sí? Entonces tengo que hacer ese join. O, como había dicho Andrés, subconsulta, ¿sí? Entonces, yo tendría que en pagos, de vuelta lo mismo, si no tiene pagos hechos tiene que ser 0, sumar los importes from pagos where ID de inscripción se encuentre dentro de todas los ID de inscripción que le pertenezcan a ese usuario, ¿sí? Yo lo que hago acá es sumo todos estos importes cuando el ID de inscripción esté dentro de la lista de inscripciones que tenga ese usuario, ¿sí? Entonces, acá vamos a usar esta tabla. Vamos a hacer un select ID from inscripciones where ID de usuario igual a el usuario con el que estamos trabajando, ¿sí? Entonces, ahora sí tenemos todos los pagos que hizo, todos los cursos que hizo, los costos sumados. Si los pagos son mayores o iguales que lo que tiene que haber pagado, puede inscribirse. Entonces, acá hacemos un insert en inscripciones y los values van a ser ID de usuario, ID de curso, fecha y costo. Estas 4 cosas. Entonces, ID de usuario, ID de curso, fecha podemos usar getDate y el costo. Bueno,
Para obtener el costo, podemos hacer dos cosas. Podemos hacer un select de lo que está en inserted y tomar el costo que la persona haya puesto en el insert, o podríamos traer el costo del curso al que se está escribiendo y sin importar lo que la persona ponga en el insert cuando ejecuta, siempre va a ser el costo del curso. ¿Sí? Yo puedo hacer un insert donde pongo 0 como costo de curso, como costo de la inscripción y me toma el costo del curso. ¿Sí? Acá es como queramos. ¿Sí? Si lo hacemos de la forma más sencilla, que es tomar exactamente lo que puso en el insert, acá no hace falta ni que ponga el value, simplemente pongo el select y en el mismo orden, y de usuario, y de curso, fecha, costo creo que era, from inserted. Entonces, este insert se hace a partir de este select. ¿Bien? Si no, también lo puedo hacer de esta manera y acá, por ejemplo, en lugar de fecha puedo poner así, obviamente, y acá en lugar de costo puedo poner una variable que se llame costo y esa variable que tenga un valor previo, ¿sí? Acá es como más les guste, ¿bien? Y eso es lo que mencionaba de que puedo poner el costo que la persona escriba dentro del insert, sea el que se establece, o tomarlo de la tabla de cursos al costo, va a cambiar mucho, porque piensen que si yo estoy haciendo un precio promocional o dejando el valor gratuito para un usuario en particular porque esté becado, por ejemplo, no podría porque el trigger siempre le pondría el costo del curso. ¿Sí? No importa lo que le escriba en el insert, el trigger siempre pondría el costo del curso. Así que no me dejaría hacer algo como eso, ¿no? Es algo a tener en cuenta. Después no permitiría jamás sin deshabilitar el trigger, poner un costo que no sea el del curso, ¿no? Así que fíjense la importancia de cómo hacemos algo porque después va a intervenir a lo largo del sistema por bastante tiempo mientras esté ejecutándose el trigger, ¿sí? Entonces, yo lo dejaría así. Si la persona pone 0, el costo es 0. Si la persona pone 10.000, el costo es 10.000, ¿sí? Lo mismo con el getDate. Si dejamos getDate, va a usar siempre la fecha y hora actual. Si no, yo podría cargar una inscripción con 20 días de retraso. Son las diferencias. Lo voy a dejar con el ejemplo de getDate para que se note. Por más de que le ponga una fecha del 1 de enero de este año, va a usar la fecha de hoy siempre. Lo mismo pasaría con el costo. ¿Bien? Bueno, voy a ejecutar esto. Este creo que va a ser más fácil de probar. Bien, ahí lo ejecutó. Así que ahora, para probarlo, hay que hacer insert en la tabla de inscripciones. Y ahí arriba tenemos exactamente los values. Es el ID usuario, vamos a trabajar con el usuario 1. El curso, vamos a trabajar con el curso 10, por ejemplo. La fecha, vamos a ponerle, como les dije, 1 de enero del 2020. ¿Sí? Y el costo, este sí va a quedar tal cual lo que pongamos acá, así que el costo vamos a ponerle 3.000 pesos, por ejemplo. Entonces, si inserto esto, en realidad va a depender de cómo esté de papeles el usuario 1, ¿sí? Porque si el usuario 1 la suma, lo que podríamos hacer para asegurarnos el resultado es hacer esto y probarlo antes, ¿no? Vamos a traernos los pagos del usuario 1. Y lo que debe o lo que tendría que saldar o haber saldado el mismo usuario. Entonces, con esto podemos prever qué resultado nos va a arrojar el trigger, ¿sí? Claro. Tiene 30.000 pagado. Bien. Y 30.000
de deuda. Así que está saldado. Esta persona puede anotarse en este curso sin problemas, ¿sí? Entonces, puede, ¿sí? Esto tendría que dar OK. Tiene que ejecutarse y guardar la inscripción. Entonces, ejecuto esto y registró. ¿Bien? Entonces, si hago un select asterisco from inscripciones, order by, columna 1 de forma descendente, tiene que estar la inscripción, creo que era la 62, usuario 1, curso 10, la fecha va a ser la de hoy, aunque acá hayamos puesto el 1 de mes, de enero, y 3.000 sería el costo, ¿sí? 1.10, la fecha es la de hoy, ¿ven? 26 de octubre, 3.000 es el costo. Ahora, esta misma consulta, ejecutada de vuelta, ya no se puede realizar, porque no pagó los 3.000 de este curso, ¿sí? Podemos poner otro, pero con el mismo curso daría igual. Acá ya no puede. Entonces, si ejecutamos esto, nos tiene que dar el mensaje de que regularice su situación de pagos. ¿Ven? Entonces, fíjense cómo misma consulta evaluada de una manera distinta con la lógica que tiene dentro del trigger. El primero me lo tomo bien porque estaba al día, pero al tomarme ese valor, después ya no está más al día porque no cargué el pago. Entonces ya no puede realizar otra inscripción. Hasta que no haga un pago de 3.000 en la tabla de pagos, no puede entonces realizar una nueva inscripción, ¿sí? Bien, bueno, entonces está resuelto. Esto, si lo mostramos, no tiene un nuevo registro, ¿sí? No tiene el 1, 11 y 3.000, porque no lo admite. No lo admitió por la falta de pago. Esto podría tener una lógica mayor, si quisiera podría ser algo porcentual, que la deuda no ascienda a un porcentaje de el costo del curso al que se está por inscribir. O sea, las lógicas que pueden haber acá son muchísimas. Podríamos incluso incorporar promociones. Por ejemplo, si quieren probar triggers, podrían probar que, dada una cantidad de cursos realizados por el usuario, llegada a una cantidad, empiece a aplicar un descuento por usuario frecuente, ¿no? No sé, si supera los 5 cursos, un 10% de descuento, y si supera los 10 cursos, un 20% de descuento. Entonces, todo curso nuevo que la persona quiera hacer, le aplica un descuento dependiendo de la cantidad que haya hecho en el pasado, ¿sí? Bien. Si quieren, entonces, pueden hacer esos para practicar con triggers y esta misma base. Antes de terminar, yo les había dicho una cosita que les quiero hacer pregunta para ver si les quedó claro. ¿Qué pasa si yo acá pongo after en lugar de instead of insert? ¿En qué me cambian la lógica? La inscripción, cuando yo esté adentro del trigger, ya se ejecutó. ¿Sí? Ya se ejecutó. Esa es una cosa a tener en cuenta. Quiere decir que la inscripción que yo estoy viendo, si la tengo que registrar o no, ya está registrada. ¿Qué más? Entonces, ¿cómo cambiaría la lógica? Habría que agregar un rollback. ¿Sí? Habría que agregar un rollback en este caso, por ejemplo, cuando no debe hacer la inscripción, no solo es suficiente mostrar un mensaje de error, sino que habría que hacer un rollback para que tire hacia atrás el insert que disparó todo, ¿no? Pero si ya está registrado, ¿sí? la inscripción, ¿qué va a pasar con esto? Imagínense que yo me registro al sistema, ¿no? Es el primer curso al que me quiero inscribir. Entonces, me registro a un curso que vale 5.000 pesos. Pagos no tengo ninguno. Y si el trigger ya tomó la inscripción, cuando yo haga el select de deuda, me va a decir que debo ese mismo curso que me estoy tratando de inscribir. Así que acá
va a ser 0 contra lo que valga, y siempre me va a decir que no se puede realizar la inscripción. Así que lo que habría que hacer acá es, si pagos es mayor o igual a deuda menos el costo del curso que está en Inserted, ¿sí? Exacto. Fíjense cómo cambiar esto afecta a todo el script. Hay que tener en cuenta que el registro ya está en la base, en la tabla, entonces la deuda tiene que restarle eso, o los pagos tiene que asumir como que ya lo pagó, pero de alguna manera ese no tiene que ser tenido en cuenta. Y además, si tengo que mostrar el mensaje de que no se pudo realizar la inscripción, tengo que acordarme de hacer el rollback para que vuelva todo hacia atrás y el registro que sí inserté lo elimine, ¿sí? No tengo que hacer un delete. Con un rollback va a estar más que bien, ¿sí? Bueno, les dejaba esa idea para que vean que dependiendo qué utilizan, va a ser una estrategia u otra, ¿sí? Bueno, esto después yo lo voy a guardar y lo voy a subir para que ustedes lo tengan, ¿sí? De ejemplo. Y bueno, este es entonces el último tema. Tenía dudas si dejarlo al tema o no, porque como no es obligatorio, por ahí podríamos haber usado esta clase para que pregunten sobre su proyecto, pero me parece un tema interesante, triggers, como para que por lo menos lo tengan visto, ¿sí? Después no es obligatorio que lo usen en el TP, no le busquen algo si no tiene triggers, está bien, no hay problema. Si lo pueden meter mejor porque está bueno, ¿sí? Y tengan en cuenta que cualquier acción sobre la tabla donde ustedes tienen un trigger lo va a disparar, ya sea que la accionemos ejecutando la consulta a través de un procedimiento almacenado, cargando datos directamente sobre la tabla, como hacíamos al principio, todo eso dispara el trigger. Entonces, hay que tener en cuenta que al dispararse siempre, bueno, la lógica esa está asegurada de que se va a ejecutar siempre, ¿sí? No habría manera de saltearlo, salvo que lo deshabilite. Bien. ¿Preguntas? ¿Alguna cuestión final antes de que termine? Sí, si yo en el caso anterior, que era el de la inscripción, ¿no? Si yo usaba after, por ahí no era el mejor tipo de trigger a elegir. Era más fácil con instead of, ¿no? Pero hay otros casos donde usar un trigger de tipo after es más conveniente. Va a depender del caso, siempre. Bueno, creo entonces que estamos, ¿sí? Si tienen alguna consulta, obviamente yo respondo. Si no, ya saben, en la semana la idea es terminar de armar los grupos, pensar el DER de la base, subir eso, ¿sí? La semana que viene, con los que ya tengan un DER presentado, aunque tenga errores, pero si ya tienen algo presentado y avanzado, por ahí nos podemos conectar un ratito, en 15, 20 minutos, podemos charlar un poco y vemos qué tienen pensado hacer, cuáles podrían ser los errores más comunes de la normalización que hicieron, ¿sí? Exacto. Entonces la semana que viene, si nos reunimos, va a ser ya por grupos, ¿sí? Para ver la presentación que hicieron. Si no hicieron presentación, no tienen horario, ¿bien? Creo que 15 minutos por grupo o 20 está bien. Así que yo después voy a subir una tabla con el horario en que tiene que entrar cada grupo y el link de Zoom, ¿sí? El link de Zoom va a ser uno solo, pero el horario va a ser distinto para cada grupo. Y si no tienen nada presentado al momento, no tendrían el lunes que viene un horario, ¿bien? Ok. Bueno, entonces ya estamos, ¿sí? Ya terminó casi el cuatrimestre, así que ya
Lo único que queda es esta última parte y ya estaría. Presentación. Sí, la presentación va a ser cuando tengan el DER y el script aprobados. Una vez que tengan eso hecho, me avisan, me mandan un mensaje por el campus virtual o un mail y me dicen, Ángel, ya tenemos listo, podemos hacer la presentación, y les doy un horario y un link de Zoom para la presentación final, ¿sí? Con un trigger podría estar cubierto el procedimiento almacenado de acción, por ejemplo, pero el de selección no. Acuérdense que son 2 procedimientos almacenados. Igual no es mucho lo que les estoy pidiendo. Es uno de selección, uno de acción y una vista, ¿sí? Que se puedan ver desde la aplicación. Si no se puede ver desde la aplicación, porque no están cursando programación 3 o alguna razón particular, hacen el DER, hacen el trigger, el procedimiento almacenado, pero el trigger no, los procedimientos almacenados, las vistas, y en la defensa por ahí les pido alguna cosa a resolver en el momento y lo resuelven, ¿sí? Esa podría ser otra manera, si no están cursando programación 3. ¿Bien? Bueno, un gusto. ¿Sí? Pensé que en algún momento nos íbamos a cruzar en la facultad, porque hace más o menos un año que empezamos el laboratorio 2, y bueno, al final no se dio, pero bueno, un gusto y bueno, mucha suerte, ¿eh? Hasta luego. Muchas gracias, Ángel. Mucha suerte, que se reciban pronto. Hasta luego. Hasta luego, Ángel.